Terminan, lo hemos visto, varios días de una cita que ha colocado a nuestro país en el centro de la política internacional y en la que se ha definido la hoja de ruta de la alianza para la próxima década. Entre los titulares que nos deja se encuentra el compromiso de Pedro Sánchez de aumentar el 2% del Producto Interior Bruto, el gasto en defensa, hasta 2029. Hoy nos acompaña Héctor Gómez, que es portavoz del Partido Socialista en el Congreso, con quien vamos a hablar de este y otros asuntos. Buenos días, señor Gómez. Muy buenos días. Bueno, ¿qué balance hacen ustedes de esta cumbre? Bueno, extraordinariamente positivo, y más si lo contextualizamos en un momento de conflicto bélico, de guerra en Ucrania, una guerra que no solo se circunscribe al ámbito territorial de Ucrania, sino que es un desafío a las democracias occidentales. El celebrar el encuentro de la OTAN en España, la cumbre de la OTAN, con los acuerdos tan importantes que se han alcanzado, desde luego, es motivo de celebración, porque la unidad en momentos de desafíos de estas características es el principal activo, además de los acuerdos alcanzados, de compromiso de los Estados miembros de la Alianza en materia presupuestaria de cara a la defensa. Está pues la hoja de ruta de los próximos 10 años, el concepto estratégico conocido como Concepto de Madrid, que va a definir la línea de actuación de la OTAN en los próximos 10 años. Y a partir de ahí se han tocado temas muy importantes, el fenómeno migratorio, que tanto está golpeando a Europa y también a Estados Unidos, y desde esa perspectiva establecer líneas de colaboración en origen, precisamente, porque la crisis de Ucrania no solo se está cobrando vidas en Ucrania. En la crisis de Ucrania, el conflicto bélico, la guerra, está causando una crisis alimentaria que se traduce en hambruna y que está provocando una oleada, un movimiento de flujos migratorios destacadísimo. Lo hemos visto en estos últimos días en La Valla, en Melilla, y deseamos que no se repitan situaciones como esta que desde luego lamentamos. Pedro Sánchez se ha comprometido a incrementar ese gasto, lo estábamos viendo, ese gasto en defensa hasta el 2%. Sus socios de gobierno, Unidas Podemos, no terminan de estar de acuerdo. Él ha pedido un acuerdo de país, acuerdo de todas las fuerzas políticas para sacar adelante ese compromiso. Vamos a escuchar a la secretaria general de Podemos lo que decía concretamente ayer. Eso se tendría que traducir en un acuerdo presupuestario y hasta ahora los números aquí en el Congreso han sido tozudos. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, ¿cómo esperan ustedes convencer a sus socios de este particular? Bueno, nosotros entendemos y anteponemos el interés general y somos conscientes y conocedores de la aritmética parlamentaria. Pero ahora bien, no solo un compromiso que nace de la cumbre de la OTAN, es un compromiso del presidente del gobierno después de iniciar ya este conflicto, esta guerra en Ucrania, que se va a cumplir. Y se va a cumplir dialogando con las fuerzas parlamentarias, porque si por algo ha caracterizado nuestra formación política que hoy lidera el Gobierno de España, el Partido Socialista, no solo en España, en Europa, la socialdemocracia, es que luchamos por la paz, pero también por garantizar la estabilidad, la seguridad y la integridad territorial de los Estados miembros, no solo de la Unión Europea, también de la OTAN y al final también de la comunidad internacional. Y en eso nos vamos a emplear. Y estamos hablaba ayer precisamente con la ministra de Defensa, con Margarita Robles, tenemos un tiempo importante ahora para dialogar con los grupos parlamentarios y alcanzar importantes acuerdos. Es el momento de la unidad, es el momento de dejar a un lado los intereses tacticistas políticos y centrarnos exclusivamente en lo que hoy importa al conjunto de la ciudadanía en nuestro país. Pero ese partido parece muy convencido. De hecho, durante toda la cumbre de la OTAN y los días previos se han mostrado en contra de ese incremento de presencia militar, incluso de que se destine el presupuesto que se ha destinado a la organización de esta cumbre. Bueno, creo que es el momento de la altura política, de ser conscientes del desafío que estamos viviendo, de ser conscientes que tenemos que estar a la altura del compromiso que hemos adquirido en unas elecciones con la ciudadanía y que este desafío no es un desafío menor. Esta guerra no es una guerra menor. Este planteamiento que ha hecho Vladimir Putin, como bien dijo Josep Borrell, alto representante, el mal existe y el mal está ahí fuera, precisamente lo representa hoy Vladimir Putin. Y frente a eso, o nos hacemos fuertes, o evidentemente generamos un espacio de incertidumbre y debilidad en Europa que será perfectamente detectado por estos países que hoy intentan generar inestabilidad en el mundo. Por lo tanto, no es el momento de este tipo de movimientos que generan inestabilidad. Vamos a dialogar con todos los grupos parlamentarios pensando única y exclusivamente en el interés general de nuestro país, de España. Ceuta y Melilla quedan ahora bajo ese paraguas de la OTAN y la casualidad ha querido, usted lo mencionaba hace unos minutos, que coincida en el tiempo esta cumbre con esas imágenes que veíamos el viernes pasado en ese asalto a la valla de Melilla. La Fiscalía va a abrir una investigación sobre lo sucedido. Le pregunto, ¿continúan ustedes pensando que Marruecos actuó bien?
Bueno, vamos a ver, vamos a contextualizar. Yo creo que el fenómeno migratorio es un fenómeno global que está azotando y de qué manera Europa, especialmente España. Lo hemos vivido aquí en Canarias con especial relevancia, en diferentes crisis de flujo a lo largo del Atlántico, en el Atlántico con impacto en las Islas Canarias también, Baleares también, Andalucía, y ahora se ha dado una situación en la bahía de Melilla, que desde luego nosotros deseamos que no se repita, que lamentamos que en ningún caso nosotros podemos considerar que una situación como esta está bien con la pérdida de vidas humanas, pero somos conscientes del origen y de la gravedad de este problema. Y es ahora mismo la prioridad de este gobierno, la prioridad de la Unión Europea. España ha dicho, y el presidente del gobierno, si por algo se ha caracterizado, es por defender los intereses del conjunto de los 27 de la Unión Europea y de España. Y a partir de ahí, siendo conscientes de este desafío que tenemos por delante, de la situación que vive el continente africano, tenemos que hacernos fuertes. Nosotros no queremos que se repitan, pero somos conscientes de que si se prolonga la guerra, la situación en el continente africano es muy sensible, muy delicada, y tenemos que comenzar a trabajar en otra dimensión. No nos conformamos con un pacto de asilo e inmigraciones en el marco de la Unión Europea. Somos conscientes de que es necesaria la colaboración en origen y a partir de ahí intentar minimizar lo que ahora mismo representa la migración, el flujo migratorio en nuestro país y en la frontera, que es frontera con Europa. Desde esa óptica, compromiso, trabajo serio del Ministerio de Interior, del Ministerio de Exteriores, en el ámbito diplomático. Comentabas que efectivamente la Fiscalía ha abierto un proceso, pero también el Defensor del Pueblo, para saber exactamente. Creo que tenemos que actuar con mesura. Las declaraciones son importantes, pero desde el conocimiento de lo que ha sucedido realmente. Y a partir de ahí, en el nuevo marco de relaciones con Marruecos, lo que queremos es una colaboración integral dentro del marco del derecho internacional, respetando derechos humanos y evidentemente con el compromiso que tenemos con la sociedad, y desde esa perspectiva pues vamos a seguir trabajando estrechamente y colaborando seriamente. El presidente del gobierno hizo unas declaraciones en un momento puntual en el que evidentemente los acontecimientos se estaban dando, la información estaba llegando paulatinamente, y creo que ya lo he dejado claro en posteriores entrevistas y declaraciones públicas. No avalamos, somos conscientes de la gravedad de la pérdida de vidas humanas, pero no solo en Melilla, también en el Atlántico y en el Mediterráneo. Durante este tiempo, estos días, estas semanas, se han ido sucediendo también las noticias de índole económica. La última es esa cifra del IPC, la inflación, 10,2%. Continúan subiendo los precios y continúan las dificultades para las familias, para las empresas, para llegar a fin de mes. Dificultades por todos lados, digamos. Ustedes han puesto en marcha un paquete de medidas. ¿Confían sacar adelante ese decreto anticrisis, ese segundo decreto? Sí, no solo confiamos, sino que estamos convencidos que también va a tener un impacto muy positivo en la economía y en el conjunto de la sociedad. Estamos hablando de un nuevo paquete de más de 9.000 millones de euros, que en la suma y en el cómputo total de aquí a diciembre, desde el paquete ya aprobado hace 3 meses a 31 de diciembre, va a suponer una inyección de más de 15.000 millones de euros. Y estamos hablando de ayudas directas a agricultores, a ganaderos, también en el ámbito de la pesca, todo el tejido productivo con créditos ICO. Incorporamos una subida del 15% de las pensiones no contributivas. La bajada del IVA de la luz al 5%, que estaba no hace mucho al 21%, lo bajamos inicialmente al 10% y ahora al 5%, que es lo máximo que nos permite también la Unión Europea. Con todo esto, esfuerzo que estamos realizando, por cierto, para Canarias, un paquete específico también se incorpora en este decreto para la isla de La Palma. Con todo este esfuerzo que se está llevando a cabo, con las medidas que ya hemos ido implementando, desde luego que estamos convencidos que podemos al menos minimizar el impacto de la inflación. Nadia Calviño, la vicepresidenta primera, ministra y responsable de Economía del Gobierno de España, ya ha trasladado que las perspectivas son prudentes en el sentido de que la inflación pueda ir bajando, pero somos muy conscientes de que la incertidumbre que genera la guerra de Ucrania condiciona todo el espectro económico en el marco de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Al margen de esa bajada del IVA para la luz, la oposición, algunos empresarios siguen pidiendo bajada de impuestos, que se toquen más impuestos. También aquí en Canarias se lleva meses haciendo esa reivindicación. ¿Estarían ustedes abiertos a negociar una posible nueva bajada de impuestos más generalizada? De hecho, ya lo hemos hecho, lo hemos incorporado. Sí, pero no hablo solo del IVA. En producción energética, hemos incorporado muchísimos mecanismos precisamente para corregir la deriva de la inflación. Evidentemente el gobierno siempre está abierto, pero somos conscientes de que debemos buscar un equilibrio entre el esfuerzo que está realizando, no solo en el ámbito de protección social o de impulso a la actividad económica, sino también, evidentemente, tenemos que velar por el buen funcionamiento de las administraciones públicas. Y hoy, si algo está caracterizando a este gobierno, es volcar todo el esfuerzo en quien más nos necesita. Por lo tanto, apertura absoluta,
somos conscientes de la incertidumbre que genera esta inestabilidad internacional y evidentemente seguiremos trabajando siempre atendiendo a las prioridades que nos plantea la sociedad. Es decir, que no lo descarta, que pudiera negociar. Bueno, nosotros, yo creo que el paquete actual responde a las necesidades que este gobierno interpreta que son, ahora mismo, están en el marco de urgencia de actuación del Gobierno de España y del conjunto de las administraciones. No olvidemos que tenemos un paquete muy importante, un despliegue muy importante con los fondos europeos también para el conjunto del país. Estamos hablando de más de 140.000 millones de euros. Es decir, no solo podemos atender a que se va a contrarrestar la situación actual que está provocando la guerra con este paquete de medidas, que ya hemos implementado muchos. Parece que nos olvidamos pronto de que estamos superando una pandemia que en medio hemos tenido muchas dificultades, aquí en Canarias el volcán, fenómenos meteorológicos adversos, y que hoy estamos librando una batalla muy importante con una guerra en Europa. Por lo tanto, compromiso y seguiremos implementando medidas, evidentemente, si así lo requiere la situación. Antes de terminar, una última pregunta, porque eran compromisos de legislatura también. La ley de memoria democrática, la ley trans, se han recuperado en estos días. Parece que van a salir adelante, o así apunta que podría ser. ¿Tira en este caso el gobierno de contenido ideológico para tratar de recuperar un electorado que, según las últimas elecciones y las últimas encuestas, parece haberse ido a otros espectros? No, seguimos la hoja de ruta. Este gobierno no está priorizando el tacticismo político. Ahora mismo priorizamos lo que representa el desafío actual al conjunto de la población, los ciudadanos y ciudadanas. Digamos que la ley de memoria confiamos en aprobarla en pleno en segunda semana del mes de julio, donde se va a celebrar el debate del Estado de la Nación con toda seguridad y también un pleno legislativo, y aprobar y convalidar el decreto de las medidas que comentábamos a propósito de la crisis del conflicto bélico de Ucrania, pero no responde a una cuestión táctica, responde a que es la hoja de ruta. Hoy toca, en este caso estamos trabajando ley de memoria, como estamos intentando sacar adelante la ley que pueda tumbar la ley Mordaza y ganar también en derechos y libertades en ese sentido, la ley de vivienda que tocará ya en el próximo periodo de sesiones. Por lo tanto, seguimos legislando, son más de 143 iniciativas legislativas ya aprobadas, por lo tanto habla de la fortaleza que tenemos en las cámaras y ese es el propósito, y legislamos por el interés general y por el conjunto de la población. Y en relación, y termino, a las elecciones celebradas en el ámbito autonómico, que nosotros siempre entendemos que no son extrapolables, porque bueno, tenemos muy buenas perspectivas electorales en comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista. La semana pasada, por ejemplo, estuve con Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha y nosotros no apelamos a esa fortaleza de gobierno como ha hecho el Partido Popular, que ha precipitado convocatorias electorales precisamente por interés y tacticismo político. Nosotros ahora mismo, si por algo está caracterizando nuestra formación, es por dar estabilidad a las instituciones, respetar el mandato que nos traslada a la ciudadanía de 4 años de gobierno, y en ese tiempo, nos queda 1 año y medio de legislatura en el ámbito nacional, gobernar para ellos. Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.